la longitud de la onda, ¿cierto? La podemos medir desde una cresta a una cresta, de un valle a un valle. Tenemos un ciclo acá, aquí vuelve el ciclo y se repite, hasta acá hay medio ciclo. Tenemos el periodo de la señal que estábamos ahorita, que estábamos analizando. Vamos a analizar esta señal. Vamos primero que todo, vamos a analizar la longitud de esta onda, listo. Vamos a seleccionar esta y vamos a medir esa longitud, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que es la longitud? ¿Qué es lo que es la longitud? O sea, por ejemplo, aquí podríamos medir la longitud de esta onda ubicándonos en esta cresta y hacia la otra cresta, listo. Entonces, más o menos ahí, como la distancia que hay de cresta a cresta, de valle a valle, listo. O lo que nos podríamos decir que es lo que nos mide un ciclo, ¿cierto? Lo que pasa en metros, lo que pasa es que es más fácil determinar la distancia midiéndola de cresta a cresta o valle a valle. Entonces, ¿cuánto es la distancia de esta onda? Perdón, la longitud de onda de esta onda es 1.70, listo. Aquí podemos observar en la ayuda longitud de onda. La distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase se mide en metros. Lo más cómodo es medir la distancia entre dos crestas o valles consecutivos. Listo. Bueno, entonces vamos a... ya esto está listo, ¿cierto? Vamos entonces a seguir con la segunda práctica. Medir periodos. Vamos a seleccionar la onda. Si tenemos de pronto dudas respecto a lo que es el periodo, entonces venimos acá y aquí consultamos el periodo. Tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. O tiempo que un punto del medio invierte en dar una oscilación completa y se mide en segundos. O sea, vamos a determinar el tiempo que se demora la onda en pasar de una cresta a la siguiente. Listo. Vamos a fijarnos en este punto, podría ser, para tomarlo como referencia. Entonces, estamos muy pendientes y vamos a activar el cronómetro cuando la cresta de la onda llegue acá y cuando llegue la siguiente, que eso equivaldría a un ciclo, ¿cierto? Entonces, ahí va. Empieza y ahí se detuvo. ¿Cuánto es el periodo de esta onda? 2,31 segundos, listo. Vamos a ir acá y 2,31. Recuérdenme. Entonces el periodo fue periodo fue 2,31 segundos. Si yo quiero hallar la frecuencia es el inverso del periodo, ¿cierto? Entonces decimos que la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que realiza, en este caso en un segundo, la onda, entonces la hallamos de la siguiente manera: 1 sobre periodo, ¿cierto? 1 sobre periodo, esto es igual a ¿cuánto? A 1 sobre, ¿cuánto fue el periodo de esta onda que estamos analizando? 2,31. Entonces eso es igual a ¿cuánto? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que ahorita el resultado al final no, nos va a dar en Hertz. Listo, entonces aquí tenemos 1 sobre 2.31. Esto va a ser igual a 0.43 Hertz. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo esta onda, esta de acá, voy a cerrar acá, esta onda de acá en un segundo está realizando 0.43 oscilación. O sea, no ha dado una oscilación completa.
oscilación o ciclo, sí, gracias Alejandro, sí. O sea, lo que quiere decir es que en un segundo no ha alcanzado a hacer una oscilación completa, porque de hecho, ¿cuánto se demora en hacer una oscilación completa? O un ciclo completo. ¿Cuánto se demora en hacer un ciclo completo? 2,31. Entonces en un segundo no va a terminar de hacer una oscilación completa. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 0.43 de esa oscilación. O sea, una partecita de la oscilación, no la oscilación completa. Sí, más o menos va a alcanzar a ir hasta acá nomás. A los 2 segundos va a alcanzar a ir más o menos hasta acá. Y a los 2 segundos 31 va a ser un ciclo completo. Listo. ¿Qué se mide la frecuencia? Perdón, el periodo. Esto quiere decir que un ciclo lo hace en ¿cuánto tiempo? En 0.98 segundos. Listo. O sea que en ir de acá hasta acá y volver hasta acá, ¿cuánto tiempo le tomó? 0.98 en tiempo, ¿cierto? 0.98 segundos. Y necesitamos saber la frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, la frecuencia es cuánto se demora en hacer una sola, una oscilación, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones hace? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? 1 sobre ¿cuánto? Sobre 0.98, ¿cierto? Tenemos 1 sobre 0.98. ¿Eso cuánto da? Da 1,02. Entonces esto es igual a 1,02. ¿En qué se da la frecuencia? En Hertz. ¿Qué quiere decir eso? Que Hertz es cuántos ciclos hace en un segundo. ¿Cuántos ciclos está haciendo en un segundo esta onda que analizamos anteriormente? Esta onda anterior, ¿cuántos ciclos está haciendo en un segundo? ¿Cuántos ciclos está haciendo en un segundo? Está haciendo 1,02. O sea que está en un segundo, está haciendo un ciclo y un pedacito. Listo. Hertz es cuántos ciclos hace en un segundo. Y es el inverso de ¿quién? Del periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Cuánto se demoran en hacer un solo ciclo? Un solo ciclo. Listo. La velocidad de la onda es la longitud de la onda dividida el periodo. ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Qué nos tocaría hacer entonces? Sí, la longitud es, la velocidad de la onda es la longitud de la onda dividida el periodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a analizar esta primera onda, lo primero que tenemos que hacer es medir la onda, pues para saber cuál es su longitud. Entonces, ¿yo qué hago? Me detengo y voy de cresta a cresta, de valle a valle, o de dos puntos que estén en fase, bueno, etcétera. Podemos medirla aquí entre valle y valle, ¿cierto? Para saber cuál es la longitud de la onda. ¿Cuál es la longitud de la onda ahí? 2,64. Ese dato lo tenemos que tomar. O sea, eso no lo podemos, eso lo tenemos que calcular, no lo podemos observar aquí en el programita. Tenemos que calcularlo. Entonces, tomemos ese dato de la onda. ¿Cuál fue la longitud de la onda? Entonces vamos a anotarla por acá. Ya dijimos que la longitud de la onda es 2,64, listo. Entonces, la longitud de esa onda es 2,64. Eso típicamente se mide en metros. Sobre, porque es la unidad fundamental del sistema internacional, ¿cierto? Sobre el periodo. ¿Yo cómo hago para obtener el periodo acá? Entonces, para obtener el periodo, pues tengo que mirar, establecer cuánto se demora en hacer un ciclo, sí, es correcto. O en este caso, pues para que nos quede más cómodo, vamos a mirar cuánto se demora en pasar una cresta y la siguiente. Entonces vamos a fijarnos en esta parte de acá, listo. Cuando pase el otro ciclo, o sea, vamos a poner a rodar pues a auxiliar el asunto acá. Cuando pase
Cuando pase una cresta y la siguiente, ese es el tiempo que vamos a medir. Listo, entonces vamos a estar muy atentos ahí, vamos a mirar. Ahí, listo, y ahí. ¿Cuánto fue el periodo de esta onda entonces? 1.848. Listo, entonces ya tenemos el periodo, que es 1.48. En este caso, ¿en qué es que se mide el periodo? En segundos, ¿cierto? Entonces tenemos 2.64 dividido 1.48. ¿Cuánto da eso? 1.73. ¿En qué se da la velocidad? Metros sobre segundo. No, de segundo, porque segundo al cuadrado sería aceleración, listo. Estamos hablando de velocidad. Esa es la velocidad de la onda. Entonces este datico lo tenemos que calcular. Quiere decir que cuál es la velocidad de esta onda. La longitud de la onda dividida el periodo, o sea, el tiempo que se demora en hacer un ciclo. La longitud la tuvimos que medir y el periodo también. Listo. Miren, aquí están los dos datos, ya que la regla todavía está por acá. Por acá tenemos 2.64, esa es la longitud, y 1.84 es el periodo. 2.64 sobre 1.48, ¿cierto que está correcto el dato ahí? 1.84, ay, jue madre, nos equivocamos con este. 1.84, 1.48, 1.84. Aquí es 1.84. Aquí es 1.84. Listo. Para que lo hagamos pues como más. 1.84 segundos. Entonces tenemos 2.64 sobre 1.84. Esto aquí va a cambiar también. Tenemos entonces, vamos a sacar la calculadora. 1.43 metros sobre segundo. Listo. Ahora sí está corregido. Vamos con la última práctica que nos están solicitando acá. Nos piden, está claro lo de la velocidad de la onda. Es la longitud de la onda sobre el periodo. Ya sabemos cómo sacamos el periodo, ya sabemos cómo sacamos la longitud de la onda. Y lo que hacemos es hacer ese cociente, esa división entre la longitud de la onda y el periodo. Y eso nos da la velocidad. Listo. Vamos con el último. El último sería el periodo sean segundos, porque acuérdense que eso es cuánto se demora en hacer un ciclo la onda, y la longitud en metros, que es una distancia. Listo. Y la velocidad en metros sobre segundo, cuánta distancia recorre en unidad de tiempo. Listo. Ahora vamos a medir las amplitudes. La amplitud entonces sería amplitud. Vamos a ver qué nos dice aquí el tutorial. Dice el valor máximo que adquiere la perturbación. Si observamos acá, la amplitud es la distancia que hay desde el punto 0, que sería como el punto de reposo, hasta la altura máxima, que la conocemos. ¿Cómo conocemos la altura máxima o la amplitud máxima? La altura máxima la conocemos como cresta. Entonces la amplitud es la distancia que hay desde acá, desde el punto de reposo, hasta la altura máxima o la cresta. O también desde acá, desde el punto de reposo hasta el valle. Listo, esa es la altura. Listo. La amplitud, perdón, esa es la amplitud, la máxima altura de esa onda. Listo. Máxima altura, tanto hacia allá, hacia la cresta, como hacia el valle. Listo. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Detenemos la onda. Listo. La podemos detener, o incluso asumiendo pues que está oscilando, la podríamos también trabajar.
Se supone que el punto de reposo es este de acá, ¿cierto? Sí. ¿Qué altura hay desde acá hasta, detengamos acá? Vamos a tratar de ubicar esto acá en este lugar. ¿Qué altura hay desde acá hasta este punto de acá que sería la cresta? ¿Qué altura hay? ¿Cuánto mide una cuadrícula acá? Vamos a mirar cuánto mide 0.5. Entonces, ¿cuál es la amplitud de esta onda? 0.5 ¿qué? Listo, esa es la amplitud. O también la podemos medir desde acá hasta el valle, que sería lo mismo, 0.5 centímetros. Listo, eso es todo. Sí, hay que tener en cuenta lo que mide la cuadrícula. ¿Qué vamos a hacer con esta? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar acá. ¿Cuál suponemos que es el punto de reposo? Podría ser este, ¿cierto? O es este más bien. ¿Qué distancia hay desde acá hasta esta parte de acá, que es la cresta? Si cada cuadrícula mide 1.5, pues tenemos que desde acá hasta acá hay 1.5, ¿cierto? Y este está ubicado en la mitad de la siguiente, entonces tenemos 1.5 más la mitad de este, que serían 0.75, entonces ¿cuánto tendríamos ahí? Entonces la distancia que hay desde acá hasta acá sería 1.5 más 0.75 sería 2.25 metros. ¿Sí la entendieron? Esa parte. A ver, voy a volver a repetir. Bueno, entonces, recopilando, entonces tenemos, ¿cómo se llama esta parte de acá? Este espacio desde acá hasta acá, ¿cómo lo llamamos? Un ciclo. Esta distancia que hay desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá, ¿cómo la llamamos? La amplitud, ¿cierto? Amplitud. ¿Cómo llamamos la distancia que hay desde acá hasta acá? Longitud de onda. Listo. La velocidad es la longitud de la onda sobre el periodo. El periodo es cuánto se demora en hacer una oscilación. Se mide en segundos. No, se mide en segundos. Listo. Ya la frecuencia me dice cuántas oscilaciones hace en un segundo. El periodo me dice cuánto se demora en hacer una oscilación. Y la frecuencia me dice cuántas oscilaciones hace en un segundo cuando estamos midiendo en hertz. Listo.